Ya que vamos a compartir pantalla. Espérenme un poquito. Bueno, se está viendo ahí un poquito, voy a agrandar. Se ve eso que está en pantalla ahí, donde dice problema. Problema 1. Ajá. Bueno, fíjense, lo vamos a seguir, pero es un problema típico de una planta con 3 líneas de producto. Cada uno dice, en una planta se realizan 5 operaciones, A, B, C, D, E. Algo de esto vimos cuando vimos secuencia operativa, algoritmo de Johnson, ¿se acuerdan? Entonces dice 5 operaciones, dadas por esas 5 letras, cada una llevada a cabo por una estación de trabajo, es decir, cada operación representa una estación de trabajo. En esta planta se producirán 3 productos con una secuencia de fabricación y producción diaria, como se muestra siguiendo esa secuencia de maquinaria. Cada producto tiene una producción diaria distinta, de 10.000 unidades el 1, el 2 de 25.000 y el 3 de 50.000. ¿Está? Bueno, ¿qué hace después? Yo para enviar, porque es medio repetitivo la explicación, a ver. Tiene una secuencia A, B, C, D, E y tiene una producción diaria de 10.000 unidades. ¿Se escucha? El 2, su secuencia es A, C, Sí. D, E, una producción diaria de 25.000 unidades. Y el producto número 3 sigue una secuencia B, C, D, E con una producción diaria de 50.000 unidades. También se dice que cada estación de trabajo tiene un cierto número de máquinas y un operador por máquina. El área que ocupa cada operador es de 4 metros cuadrados. El almacenamiento de material de cada estación, el área necesaria para cada máquina, así como el número de máquinas para cada operación se da en la siguiente tabla. Y ahí tenemos, la operación A requiere de 2 máquinas, cada máquina es de 2 por 2.5 metros y requiere de 3 metros cuadrados de área de materiales. Esta área de materiales es por cada máquina. Perdón, yo lo voy a ir cortando para introducirlo, pero creo que se entiende bastante bien. Nuevamente dice cada operación de las 5 letras, en cada operación cuántas maquinarias intervienen, eso es dato. También es dato las dimensiones de cada máquina. 2 por 2,5 la máquina que interviene en la operación A, 1,8 por 2 la otra y así sucesivamente. Y también les da la superficie, la cantidad de área que ocupa siempre esos últimas 2 columnas son por cada máquina. Por lo tanto, hay que tener en cuenta la cantidad de máquinas que figura en la columna segunda, esta que está acá. ¿Estamos de acuerdo? La operación B tiene una máquina, las dimensiones de esta máquina son Adelante. el área requerida para los materiales de cada una de estas 2 máquinas es de 3 metros cuadrados. Esta es la información. ¿Se entendió lo anterior? La tablita esa anterior. Sí. Bueno, lo que se pregunta ahora es esto. ¿Cuántos operadores se requieren? ¿Cuánta área requiere cada departamento para poder diseñar el layout en función de los operadores y de las maquinarias? Quiere decir que nosotros acá las limitantes son lo que justamente necesitamos para poder producir la maquinaria y operadores. Es decir, tener en cuenta qué superficie ocupan y cuál será la secuencia operativa más adecuada. Porque acá fíjense que les pregunta, ¿cuántos operadores se requieren? El segundo dato el segundo problema, digamos, a determinar es cuánta área requiere cada departamento, con lo cual después iremos sumando los distintos departamentos, tenemos el área total. Y después, si queremos, bueno, ya escapa el problema, pero para nuestro caso, el layout general de una planta industrial es anexarle las otras áreas de oficina, almacén, etcétera, ¿está? Acá nos estamos enfocando en lo que sería el proceso productivo para armar nuestro layout. La cantidad de superficie de acuerdo a la secuencia operativa. Entonces, ¿cuánta área requiere cada departamento y cuál es el acomodo por cercanía más apropiado? Es decir, cómo acomodar por cercanía en forma más apropiada. Ahora lo vamos a ver. Sigo. Realizar vendrían de la siguiente forma. Por ejemplo,
se pueden necesitar conocer cuántos operadores se requieren, cuánta área requiere cada departamento y cuál es el acomodo por cercanía más apropiado. Vamos viendo una por una estas preguntas. Primero, ¿cuántos operadores se requieren? ¿De dónde interpretan esto? Fíjense que lo que hace es un operador por máquina. Entonces, de la primera columna, de la primera tablita, donde está estipulada la maquinaria, lo único que hacemos es multiplicar por 1. Quiere decir que, en definitiva, es 2 por 1, 1 por 1, 3 por 1, 3 por 3, 3 por 1 y 2 por 1. La sumatoria de eso me va a dar la cantidad de operadores. Está claro, ¿no? Recordemos que en la redacción del problema indicaba que había un operador por máquina. Por lo tanto, necesitamos el número de máquinas. Si se requiere un operador por cada máquina y existen 2, 1, 3, 3 y 2 máquinas, simplemente hacemos la multiplicación del número de máquinas por el materiales. Tenemos la tabla con 1 y obtenemos que se requieren 11 operadores. Ahora, ¿cuánta área requiere cada departamento? Este ya es lo que habíamos armado como la segunda tabla, ¿no? Con las secuencias de cada operación, las máquinas que intervienen en cada operación, la dimensión de cada máquina y el área, o sea, la cantidad de metros cuadrados por cada máquina. Entonces, tenemos que sacar la superficie teniendo en cuenta 3 parámetros: la cantidad de operarios por áreas en función de las máquinas y las áreas en función de los materiales. Entonces, ahí explica cómo hacerlo. Entendamos que el área total va a ser igual a el área que requieren los operarios, el área que requieren las máquinas y el área que necesitan los materiales. Tenemos la tabla con la información y, por ejemplo, para el departamento D quedaría el área de operarios serían 3 máquinas por un operario por cada máquina por 4 metros que requiere cada operario. Eso nos da 12 metros. El área de... ¿Ustedes me están viendo a mí? Sí. Sí. Bueno, fíjense, esa cuenta que está ahí con unidades es lo que dice ahí. 3, ¿qué dice? Para calcular los operarios son 3 máquinas por un operario por máquina y máquina se me van. Y después por 4 metros cuadrados por operario. Y ahí simplifico operario. Siempre el producto veo que las unidades me tienen que quedar en metros cuadrados. ¿Está bien? Es lo que esa cuenta primera que tienen ahí de 3 por 1 por 4. Yo se lo hice con las unidades correspondientes para que verifiquen que realmente la unidad de las cantidades obtenidas en la operatoria de la multiplicación, como estamos calculando área o superficie, me tienen que dar en metro cuadrado. Y está bien porque la operatoria esta. 3 máquinas por operario, por un operario y por 4 metros cuadrados por operario. Entonces se me va simplificando máquina, operario y todo me queda en función de metros cuadrados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende, no? Sí. Sí, se entiende. Bueno, lo mismo vamos a seguir máquinas, ahora. si son 3 y cada máquina requiere de 8 metros cuadrados, porque la dimensión de cada máquina es de 2 por 4, entonces las máquinas serían 24 metros cuadrados. El área de materiales serían 3 máquinas por 5 metros cuadrados, nos da un total de 15. El área total sería la suma de estas 3, 12 metros cuadrados para los 3 operarios, 24 metros cuadrados para las máquinas, 15 metros cuadrados para los materiales, para un total de 51 metros cuadrados. Recordemos nada más que para estos cálculos tuvimos que utilizar un operario por máquina, 4 metros cuadrados por operario y el área de materiales es por máquina.
¿Cuál es el acomodo por cercanía más apropiado? Tomamos en cuenta las secuencias. Nos damos cuenta que conviene que A esté al inicio, porque en 2 de las 3 secuencias, A es el primer paso. Después, también notamos que la secuencia DE conviene que esté al final, porque en las 3 secuencias, DE son los últimos 2 pasos. De esta forma, si nosotros ponemos A al inicio, D y E al final, y conviene que los procesos B y C sean paralelos, porque podemos darnos cuenta que aquí hay una secuencia BC, acá también una secuencia BC, pero aquí la secuencia CB. Eso quiere decir que ya sea B o C, deben ser el segundo paso de la secuencia. De ahí que conviene que sean paralelos. Este sería entonces. ¿Se acuerdan cuando vimos el algoritmo de Johnson para procesos iterativos y repetían? En este caso, cada producto tiene su secuencia distinta. ABCDE, ACBDE, este tiene 4 operaciones nada más. Entonces no podríamos aplicar el algoritmo de Johnson expeditivo que habíamos visto. ¿Se ve o no? ¿Se acuerdan el algoritmo de Johnson cómo se hacía? ¿Se acuerdan o no? Está hecho en una actividad y está explicado. Vamos, están olvidados. Por lo menos díganme si están olvidados, ¿no? Porque si no, no sé si me están escuchando o no. Yo la Sí. verdad que no me acuerdo bien. Ajá. O sea, era el que había que... Ay, no me acuerdo. Como que tengo la idea, pero no me acuerdo ahora. Ajá. Se ponía en cada máquina, digamos, las cantidades que, como teníamos que hacer la misma secuencia, vamos a suponer en este caso ABCDE, bueno, entonces en cada máquina tenía distintas cantidades. Entonces, empezábamos por el número más chico. Si ese número estaba en la izquierda, la poníamos como primero. Si estaba en la máquina de la derecha, va a la cola del final. Y así vamos eliminando, y seguimos por el número menor de los restantes. ¿No se acuerdan? Sí, sí. Sí, me acordaba de eso, pero no sabía cómo explicarlo, sí. Ajá, pero era eso lo que más o menos te venía a la mente. Sí, de que había que hacer las 2 columnas, ver cuál era el menor, sí, tal cual, sí. Exactamente. Bueno, acá hay que saber un poquito el sentido lógico por estas explicaciones que acaba de dar él. Entonces dice, notamos que A conviene que esté siempre al principio, ¿sí? D y E van al final, pues siempre terminan en D y E, y BC conviene que estén en paralelo porque a veces es BC y a veces es B, y en este inclusive, bueno, es BC, CB, y esa sería la distribución definitiva, que es lo que está preguntando, ¿cuál es el acomodo por cercanía más apropiado? Es muy sencillo, pero me pareció útil, sobre todo la parte anterior del segundo paso, esto que está acá, de escribir esta ¿Cuál es parte, el acomodo? porque esto que es tan sencillo, ustedes se acuerdan cuando el otro día yo les decía que en el layout, para saber más o menos la superficie, y hacen dibujitos, cuadraditos, rectángulos, pero siempre después, cuando uno empieza a trabajar un poquito más exhaustivamente y llegar a determinar las superficies reales de lo que yo necesito, es muy sencillo. Es un análisis muy parecido de cada situación, pero siempre con el mismo formato de este análisis que vimos acá en este ejemplo sencillo. Fíjense que las áreas fueron calculadas en función de los operarios, de las máquinas y de los materiales. Es muy, no tiene, para ello tenemos que conocer cuando hacemos nuestros procesos tecnológicos, los procesos productivos, vamos describiendo la cantidad de maquinarias que intervienen, las dimensiones que tiene la máquina, y con eso, y sabiendo qué superficie por metro cuadrado lleva cada máquina de materiales, ya está, tenemos todos los datos como para hacer esta cuentita, es muy sencillo. Y con esto tenemos identificado la superficie total que tenemos en el sector productivo, por ejemplo. ¿Se entendió? Lo pueden aplicar si tienen los datos en el proyecto del producto que ustedes han elegido.
Se puede hacer tranquilamente eso. ¿Se entiende Sí. o no? Sí, está claro. Inténtenlo por ahí volcarlo cuando hacen el layout, si pueden calcularlo, hacer una cuentita de esta, bárbaro. Si no tienen los datos, bueno. Pero yo creería que si ustedes conocen la maquinaria con sus respectivas dimensiones en planta, las cantidades las van a tener, de acuerdo al proceso productivo, y por ahí un poco los materiales que les lleva en cada una de las operaciones, por metro cuadrado. Bueno, salimos pero un poquito. Ah, no, perdón. Voy a salir de acá. Y vamos a compartir este otro. A ver, creo que no. Este. ¿Se ve? Método sinérgico de localización de plantas. Sí se ve. Sí, Bueno, este es otro método que yo no se los quise poner otro día ahí en la guía de trabajo práctico para no hacerlo más engorroso. Pero veámoslo acá, es muy sencillo la explicación a través de un ejercicio. El método sinérgico, ¿saben lo que es una sinergia? ¿Saben lo sí, que es una sinergia? ¿Eh? sí, que funcionen más de una cosa en conjunto. Y bien. El resultado del efecto sinérgico es mucho más grande que la sumatoria de los efectos, de los efectos individuales, digamos, ¿no? Se tiene como una potenciación mucho mayor que si yo sumo los efectos positivos que pueda tener en cada una de las secuencias operativas. Entonces, basándose en tres tipos de factores, el método dice factores críticos, factores objetivos y subjetivos. Entonces, es un método que es mucho más de los métodos, hace una combinación, digamos, dentro de los valores subjetivos y objetivos, los combina. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto el método de los factores ponderados cualitativos por punto? Donde poníamos a cada factor que nos condiciona la localización, le poníamos una ponderación y la suma de las ponderaciones me tiene que dar 100% o 1. Y luego cada alternativa de ciudad A, B, C, D, para cada factor le poníamos un puntaje. Luego multiplicábamos la ponderación por ese puntaje. Y después sumábamos los efectos, las columnas, pero ya multiplicadas los factores por su respectiva ponderación. ¿Se acuerdan de eso? Sí, Bueno, creo que es los primeros 2 o 3 ejercicios del trabajo práctico este. Después vimos el otro método, el método adimensional, que ya no usábamos una multiplicación, sino que usábamos una multiplicación y lo analizamos de 2 en 2. O sea, hacíamos un análisis de 2 alternativas, como una multiplicatoria. Esa relación de las alternativas se elevaban a un exponente que era el valor de la ponderación. Y se va multiplicando cada uno de los factores. Hay que tener en cuenta nada más que o trabajamos todo con costo o trabajamos todo con beneficio. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Bueno, el primero es un método subjetivo. Y este último, digamos, como trabaja con costos, con beneficios, con valores más palpables, digamos, deja de ser tan subjetivo como es el primero. El primero es netamente subjetivo de acuerdo a mi ponderación, a mi forma de ver y al puntaje que yo le dé, que puede ser totalmente distinto al que le dé el otro y el otro y el otro. Cada uno tiene su enfoque. Por eso es netamente subjetivo. O segundo es más criterioso, pero mucho más criterioso o una combinación de los dos resulta ser este método que se llama método sinérgico, porque la consecuencia, el beneficio de definir bien la localización es una composición de los dos métodos, subjetivos y objetivos. Por eso dice que se basa en tres tipos de análisis de factores: los factores críticos, los factores objetivos y los factores subjetivos.
La aplicación del modelo de cada una de sus etapas lleva a desarrollar el siguiente cambio. Para tener en cuenta cuáles son los factores críticos, son factores claves para el funcionamiento. ¿Cuáles serían los factores claves para ese funcionamiento? Bueno, necesitamos energía eléctrica, mano de obra, materia prima, seguridad. Son condiciones o factores sine qua non, digamos, que se transforman en factores críticos que sin ellos no podríamos trabajar, funcionar. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Esos factores críticos se determinan como el producto de las calificaciones de los subfactores. Es decir, para yo obtener el índice del factor crítico, multiplico o hago el producto de las calificaciones de los subfactores. Es decir, cada uno de estos son todos los factores que componen la suma de ellos, la multiplicación de ellos, no la suma, corrijo. La multiplicación de todos ellos, acá tienen el signito de multiplicación, me va a dar el factor crítico que tiene en cuenta a todos los subfactores. ¿Vamos hasta ahí? Bien. Bueno. En el caso de que uno de los subfactores sea calificado como 0, ¿qué va a ser el resultado? Puedo tener cualquier cantidad de valores, pero uno de ellos me dé 0, como es una multiplicación, me está anulando el resto. ¿Tá? Si cualquiera de estos factores... me comí una cosa que creo que no se los dije. ¿Por qué dice 0? Porque estos factores, digamos, se califican o 0 o 1. Si su calificación de estos factores críticos es una calificación binaria. Se califica con 0 o con 1. Entonces, acá puedo tener todos 1 y el factor crítico es 1. Es decir, el 100%. Si hay uno solo que sea 0, me va a eliminar toda la multiplicación y me va a decir que el factor crítico es el 0. ¿Está bien? Es matemática pura, digamos. No hay nada raro. Los factores objetivos ahora son costos mensuales o anuales más importantes. Todos los costos. ¿Cuál sería un costo importante que yo voy a tener? Por ejemplo, ¿qué costos son costos importantes, genéricos, que yo puedo tener en forma mensual? ¿Costo de mantenimiento puede llegar a ser importante? Puede llegar a ser, depende del tipo de rubro que esté haciendo y lo que signifique. El costo operativo en sí mismo, el costo de la construcción, costo de la materia prima. Es decir, aquellos costos que son mensuales o anuales son importantes desde el punto de vista de la incidencia de los mismos. ¿Está? ¿Cómo sabemos si son importantes? Porque si sumamos todos los costos, vemos la relación de porcentaje de cada uno de ellos sobre el total y me va a dar cuán importante es porcentualmente. Y eso me da una idea de que si los puedo tomar como importante o relativo o nada importante. ¿Se va entendiendo de ahí? Sí. Bueno. Por último, tenemos los factores subjetivos. Estos son los factores de tipo cualitativo y no cuantitativo. Fíjense que los críticos los calificamos en forma binaria, 0, 1, hay una cantidad, 0, 1. Y estos de factores objetivos son factores de costo, netamente de plata, así que son netamente cuánticos. El tercero, los subjetivos, son cualitativos, por ser subjetivos. Estos factores afectan significativamente el funcionamiento de una empresa. Entonces, como son subjetivos, los vamos a expresar en función de porcentaje. Expresamos en función de porcentaje. ¿Cuáles son algunos de los factores subjetivos? De vuelta, los factores subjetivos son los mismos que, a nuestro entender, los calificábamos como en una localización aplicando el método de los factores ponderados. Entonces, tenemos, por ejemplo, el impacto ambiental, es un factor subjetivo. El clima social, puede ser, si hacemos una industria, la localización en el medio del campo, ¿y qué factor social? La gente es operaria, trabaja en la zona rural de ahí, del campo. ¿Están capacitados o no están capacitados?
es necesario que los chicos tengan una escuelita, no tengan escuela. ¿Hay agua potable? No hay agua potable. Nivel de poder adquisitivo. Todo eso forman el clima social. Servicios comunitarios. Es decir, si en el entorno hay hospitales, bomberos, policías, zonas de recreación, es decir, en el caso que para nosotros resulte fundamental estos servicios comunitarios. El transporte puede ser otro factor a tener en cuenta. Y mucho más aún, ¿se acuerdan que nosotros vimos inclusive un análisis de costo puramente cuantitativo cuando el costo del transporte era, a igualdad de todos los otros factores, el costo del transporte se transformaba en un costo importante a la hora de definir la localización? O en un extremo donde tengo la materia prima, o en el otro extremo donde tengo el producto terminado. Otro factor subjetivo es el análisis de la competencia. Fíjense que tenemos varias cosas que no es necesariamente tienen que estar todos, sino que en función de lo que es importante para nuestro proyecto, aparecerán como factores subjetivos a tener en cuenta. ¿Se entendió estos tres factores? Sí, ¿se entendió? Bueno, vamos a un ejercicio. No voy a entrar a explicarle los pasos, acá se los explica, pero vamos directamente a hacerlo sobre el ejercicio, porque si ponemos a analizar esto, por ahí no lo van a entender. Es un juego de palabras. Bueno, el ejemplo, existen 4 localizaciones posibles, en todas ellas los costes del lote, mantenimiento, materia prima y construcción son diferentes. Fíjense que, ¿qué son estos costos acá? Son factores, estos que definidos como costos. ¿Qué son? Costos críticos, objetivos, subjetivos, ¿qué son? Si de los tres que vimos recién. Objetivos. Objetivos, sí señor. Porque son costos. Son netamente objetivos, está bien identificado. Es plata. Además, se ha identificado como factores críticos para la continuidad de los procesos la disponibilidad de energía eléctrica y materia prima. Entonces, los factores que son netamente críticos para el proyecto es: cuento con energía eléctrica y necesito sí o sí la materia prima. Entonces, esto, como son factores críticos, ¿cómo los voy a puntuar o calificar? Con 1 o 0. En forma binaria. Muy bien. El siguiente tablado representa los costos asociados y la calificación de los factores críticos según el estudio previo. Y entonces, veamos qué resulta. Tenemos las 4 alternativas de ciudades, de desplazamiento o localización. Los factores críticos a tener en cuenta dijimos que eran 2, la energía eléctrica y la materia prima. Y aquí está la puntuación que se le da a cada ciudad, ¿no? O son 1 o son 0. Bueno, todos son 1 menos esta ciudad C, 0. ¿Está? Bueno, el 0, fíjense que es 1 la energía eléctrica, pero la materia prima 0 como factor crítico no nos favorece, nos está matando. Por otro lado, armamos la tablita de costo. Son los factores objetivos expresados en millones. Un valor, 241 millones, 239 millones y así sucesivamente. Tenemos los 4 factores que componen, los 4 subfactores que componen los factores objetivos. Costo por lote, costo de mantenimiento, costo de materia prima, costo de construcción. Si lo sumo, para cada ciudad, sumo 241, 40, son 281, más 73, son 4, 354, más 728, 1082. Y así hago para cada ciudad la suma de los 4 subfactores de objetivo. ¿Está bien? Obteniendo los respectivos totales para cada ciudad. Bueno, hasta ahí simplemente fue un análisis para tener en cuenta, y ahora vamos a aplicar la formulita. El factor objetivo, el primer paso corresponde a calcular el valor relativo a cada factor objetivo mediante la siguiente formulación. Pero un poquito, me duele la garganta. Eso por gritar tantos goles de Argentina. No, hoy esta es la tercera clase que doy, ¿sabe qué? Ah, Me sí, mata. sí, sí. Los jueves me matan. Bueno, ¿vieron el partido o no?
Yo la verdad que el segundo tiempo no lo pude ver bien, vi el primero, después ya me pegué un bañito, me recuperé un poco, no. Pero no, escuché que de medio decayó el segundo tiempo, el primero estuvo lindo. Me parece que nos Sí, no, pegaron bastante. yo también vi solo el primer tiempo, el segundo no. Pasa que mañana me voy a Córdoba, salgo temprano, así que me puse también a Ah, acomodar bolsos y toda la historia. claro. Sí, sí. Sí, yo también viajo mañana. Bueno, seguimos. Factores, entonces, ¿cómo se cuenta el valor relativo? Si es algo relativo, es un valor sobre el total. Por eso, fíjense que en el denominador se suman desde 1 hasta n, las alternativas, 1 sobre los costos. Y entonces, este i indica en qué alternativa estoy, en qué factor. Entonces, fíjense, para calcular el factor objetivo de la ciudad A, de esta ciudad A, calcular el factor objetivo, deberá calcularse de la siguiente manera. El factor objetivo de la ciudad A va a ser igual. Acuérdense que esto es un cociente, este denominador es de fracción, ¿se acuerdan? Lo hemos hablado en varios ejercicios. ¿Sí o no? Sí, sí. A sobre B sobre C sobre D. Es igual este por este, me queda A por D sobre... No sé si me están viendo ahí. Ahí. Fracción de fracción, se multiplican los extremos y van al numerador, se multiplican los interiores y van al denominador. O lo que es lo mismo, a la primera fracción, en vez de dividirla, se multiplica por el inverso de esta y se llega al mismo análisis. ¿Tá? Por lo tanto, acá, este está multiplicando este, el CT, en vez de I, el I ahora, porque estoy analizando la ciudad A. Entonces, este CTI es el costo de la ciudad sobre la sumatoria de cada uno. Entonces, si le damos valores, a ver si a ver, le voy a checar un poquito acá. Ahí está. Si le damos valores, ahí lo pongo. ¿Se alcanza a ver? Sí, en la compu creo que se ve. Sí, sí. Estamos viendo la Sí, se ve pantalla. bien. Sí. ¿Están viendo la pantalla? Ah, marro. Bueno, entonces fíjense, 1 sobre, ¿cuál es el costo de la ciudad A para ese factor? 1082. El total es, y después hacemos 1 sobre 1082, 1 sobre 1038 para la B, más 1 sobre 1025, más 1. Es decir, sumamos todo la inversa y a la inversa de la le hacemos esto. Por lo tanto, esta operación total me da 0,24 como factor objetivo de la incidencia relativa que tiene el A sobre el total. ¿Tá? Porque hicimos 1 sobre 1082 que es el A sobre toda la sumatoria de los 4. Por eso pasa a ser un factor objetivo del A. ¿Se entendió? Si armamos y repetimos el procedimiento, a ver, ¿cómo llego a este 0,2516? Que es el factor objetivo de la ciudad B. Quiero que ustedes me expliquen las cuentas. Voy a encontrar el factor objetivo, pero que de forma relativa sobre el total. Entonces, ¿cuál era la suma de la B? 1038. Entonces voy a hacer, en la misma operatoria que está acá, voy a hacer 1 sobre 1038, que sería el CTB de la alternativa de la ciudad B. El costo total, ¿sí? Es 1038. El costo total de la alternativa de la ciudad B. Eso va a ser puesto acá, en vez de 1082. Y esta sumatoria va a ser la misma, porque lo que estoy sumando son los costos totales de cada ciudad. ¿Sí o no? Ricardo, este método es independiente de la cantidad de ciudades, ¿no? No es que tiene que ser entre... Sí, No sí, importa sí, la... sí, sí, Ah, bueno. sí. No, no, por eso, podés meter todas las que vos quieras. ¿Está bien? Sí, sí. Te está dando esto porque es una sumatoria. No podemos hacerlo con la multiplicatoria
Por eso en el otro método, el la dimensional, íbamos redondo a través de la multiplicatoria. Y más lo que estaba elevado a un exponente que era la ponderación. Bueno, quiero que me hagan la cuenta. ¿Cuál sería la 1? O sea, este factor se repite siempre. Hagan la cuentita, 1 sobre 0,82. Esta cuenta, háganla, por favor. Perdamos 2 minutos y hagan esto. Y entonces ese valor me va a quedar constante siempre. A ver qué valor les da. Yo los espero. Practiquen con la calculadora. 1 dividido 1082 más 1 dividido 1038 más 1 dividido 1025 más 1 dividido 1036. Y guárdenlo, ténganlo anotado en un papel o en la calculadora. ¿Se entendió? Lo están haciendo? Sí. Bien. Cero coma cero cero cuatro me dio. Bueno, guardalo, anotalo en un papel o guardalo. Ahora, multiplicar. En vez de 1082 acá, ¿cuál va a ser? El segundo, de la ciudad B. 1038, multiplicarlo por ese factor que encontraste recién, que era todo esto que está en paréntesis acá. O sea, a eso que encontraste, multiplicado por 1038, que sería el igual que va acá. Y vamos a Sí. encontrar el factor objetivo del B, de la alternativa de la ciudad B. ¿Cuánto te da la multiplicación esa? 3,97. Bueno, ahora sé la inversa, porque tengo que hacer 1 dividido todo eso que encontraste acá en el denominador. Sí, a eso que estaba ahí, 0,25. 0,2516, ahí está. ¿Ven? El anterior en Navidad 0,24, este 0,25. Es algo muy parecido a un ejercicio que hicimos antes, donde íbamos distribuyendo, pero bueno, cuando vimos, ¿qué tema era que utilizábamos? Ahora no me acuerdo. Eh, ya me acuerdo. Bueno, uy, se me hizo una laguna. Los promedios móviles. ¿Se acuerdan cuando distribuíamos? ¿Eh? Cuando la, cuando la, cuando la demanda prevista fluctuaba por factores estacionales. Entonces habíamos hecho un ejercicio con la ropa, me acuerdo el primero como ejemplo, que decíamos en función de cuánto se vende en verano, cuánto se vende en otoño, cuánto en las otras dos. Entonces, si yo en vez de repartir la demanda en 4 partes, porque son 4 estaciones en el año, me iba a quedar el 25% de esa demanda en cada temporada, en cada estación climática. En cambio, en función de lo que realmente se vende por temporada, y vamos a decir un 32%, un 24%, siempre la sumatoria de las 4 me va a dar el 100% de la demanda. Pero yo tengo que encontrar la manera de distribuirlo en función de una ponderación de cada ciclo estacional de la ropa. Y acá pasa más o menos lo mismo. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan esto que les acabo de decir? No. Hola, hola.
Andrés, ¿se escucha? Los perdimos a todos, parece, no sé. Se escucha, se escucha. ¿Tienen miedo? Díganme, si no, no se acuerdan, no se quedó allá en el tiempo. Bueno, traten de mirarlo por ahí algún día, pero es parecido. Lo importante, ¿se entiende lo que estoy haciendo acá con esta cuenta? Sí, ¿Sí se se entiende? reentiende. Bueno, bárbaro. Listo. Entonces hicimos todo. Entonces ahora dice, al ser siempre la suma de los factores objetivos igual a 1, entonces fíjense que si yo sumo todo esto, es lo que yo le estaba diciendo recién, a uno le asignamos el 30%, al otro el 25%, al otro el 14%, pero siempre en la suma de la distribución, en vez de darle el 25% o 0,25 a cada una, tiene, este está por debajo de 0,25, este está un poquito por arriba, este más por arriba y este un poquito. Siempre voy a llegar sumando al 100% o al 1. ¿Tá? Entonces, el valor que asume cada uno de ellos es siempre un término relativo. Este porcentaje es la relatividad. Desde el punto de vista de los factores objetivos, ¿cuál tengo más objetividad de valor? Este, 0,20, no, sí, este, 0,2548, que sería para el C. De los 4, el mayor es este. Es muy pequeña la diferencia con respecto a estos dos, pero bueno, es este. Si yo analizo nada más que el factor objetivo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora dice, el siguiente paso corresponde a la determinación de los factores subjetivos. El carácter subjetivo de los factores es de orden cualitativo y se sabe asignar una medida comparativa que valore los distintos factores. Por ejemplo, y tiene que ver con lo que le acabo de decir recién, una ponderación. La subjetividad no deja de ser, como lo dice la palabra, una ponderación que yo le asigno un puntaje con mi criterio. Entonces, dentro de los factores subjetivos teníamos la mano de obra, servicios comunitarios, clima social, impacto social. ¿Se acuerdan? Está acá en el enunciado del ejercicio. No me acuerdo, estaba acá. Este factor subjetivo, tomamos de todo esto, eso que aparecen acá. Bueno, esos factores son los subjetivos. Le vamos a dar una ponderación, es decir, una importancia entre ellos. El 30% de estos 4 lo toma este, el 35% el servicio comunitario, el 20% el clima social y el impacto. Quiere decir que la mayor importancia, de acuerdo a nuestra subjetividad, la tiene la disponibilidad de la mano de obra. Y según nosotros interpretemos, en vez de darle un puntaje, le damos tres formas de, 3 puntajes o 3 formas de forma porcentual de decir. Si esto, que es la más importante, pero en función de cada alternativa de ciudad, si le consideramos deficiente, un 0%, si es bueno un 15% y si es excelente el 30%. Los servicios comunitarios tendrán distintos puntajes, 0, 18, 35, el clima social tendrá 0, 10 y 20, en las categorías deficiente, bueno y excelente. ¿Se entiende esto o no? Sí. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? En el caso de que la disponibilidad de mano de obra en la ciudad sea buena, si yo voy a la ciudad y digo, che, a ver la ciudad, ¿qué factores subjetivos son para mí importantes? Y empiezo por el primero, la disponibilidad de mano de obra. Y yo digo que la disponibilidad en la ciudad A es buena. ¿Cuánto le corresponde a la ciudad? Si es bueno, en la ciudad A le corresponde 15. ¿Está? Entonces, disponibilidad de mano de obra, ciudad A, me queda el 15%. Porque de las 3 posibilidades, deficiente, bueno y excelente, dije que era bueno. Y entonces ese porcentaje de disponibilidad es 15. Lo pongo acá. Para la ciudad B dije que también era buena, entonces va 15. Para la ciudad C, la mano de obra dije que es excelente, entonces le puse 30. Y para la ciudad D dije que era buena, me quedó 15. Estoy analizando un solo factor en las 4 alternativas. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, se Sí. entiende, es parecido a los ejercicios de las clases pasadas. Exacto. Y mucho más atrás. Bueno, fíjense que acá el clima social dice que es mala,
es deficiente, por lo tanto, por ejemplo, en la ciudad A, sin mi punto de vista, me dice que es malo, le puse un 0. ¿Qué hacemos después? Sumo los porcentajes de la subjetividad de los 4 factores en la ciudad A, en la ciudad B, en la ciudad C y en la ciudad D. Y obtengo 53%, 51, 83 y 58. ¿Está bien? Quiere decir que analizando todos los factores subjetivos en las 4 ciudades, me quedé con estos valores finales. Estos que están ahí. Por último, calculo el índice. Es exactamente parecido al cuando aplicamos el índice en ese ejemplo que le acabo de decir de la ropa. ¿Se acuerdan que le llamamos índice de específico? Bueno, acá pasa lo mismo, es un índice de localización. Ese índice está formado por multiplicar a los factores críticos de cada alternativa, multiplicarlo por los factores objetivos que a su vez son multiplicados por un factor, ahora vamos a ver de qué se trata, y la diferencia, uno menos ese factor, me da el 100%. Yo tomo del 100%, tomo un porcentaje que corresponde al factor objetivo, y la diferencia de ese 100%, o sea, 1 menos alfa, corresponderá al factor subjetivo. De tal manera que si yo sumo los dos, me da el 100% entre el objetivo y lo subjetivo. Y a ese resultado lo termino multiplicando por los factores críticos. ¿Se entendió? La fórmula esa que está escrita ahí, ¿se entiende? Sí. Bueno, Sí. alfa para nuestro caso equivale a nivel de confiabilidad. Es decir, como acá intervienen factores objetivos y subjetivos, cuán confiable es la asignación porcentual y de puntaje, etcétera, que yo le di. Es decir, me tomo una revancha. Entonces, si yo le pusiera que alfa vale 1, le estoy asignando el 100%. Es decir, como que estoy totalmente seguro, tengo una certeza que los valores que yo le puse, los porcentajes, etcétera, son así. En cambio, yo digo, no, bueno, mirá, de todo este análisis voy a decir que de los factores objetivos, la incidencia y la seguridad, y tiene más incidencia los objetivos que los subjetivos, le voy a asignar el 80% acá, y entonces acá menos, el 100% menos 80 me va a quedar el 20. Y entonces, fíjate, voy a analizar lo que está acá adentro. El factor objetivo, ¿cuánto era? La suma para la A es 0,2414. Entonces lo pongo acá. 0,24. Porque estoy analizando el índice de localización de la A. Va a ser 0,2414 por 0,8, que era el 80% de objetividad. Más 1 menos 0,8, o sea, 0,2, el 20% restante, que se lo llevarán los factores subjetivos. ¿Cuántos son los factores subjetivos? En la ciudad A, la sumatoria de los factores objetivos me dio el 53%, o sea, 0,53 como factor. Fíjense que no pongo los porcentajes, no digo 80%, puse 0,8, no digo 53%, digo 0,53, lo expreso como factor. Luego, una vez que hice esto que está acá adentro, es decir, los factores objetivos afectados con su correspondiente porcentaje, y los subjetivos por su correspondiente porcentaje, y sumándolo, a ese resultado lo multiplico por el factor crítico. El A, cuando yo vine acá, el factor crítico se obtenía como una multiplicación entre todos los factores. Acá es muy simple. Como son dos factores, digo 1 por 1, 1 por 1, 1 por 0, 1 por 1. Entonces el factor A es 1 por 1. ¿Cuánto me da? 1. Entonces, acá este factor crítico del A me da 1. Por lo tanto, es igual a 1 por lo mismo que ya había obtenido acá, 0,2991. Y ese es el porcentaje de alternativa sobre un 100% que le corresponde a instalarme en la ciudad A, analizando los tres factores, el crítico, el objetivo y el subjetivo. Esto mismo lo hacemos con el B y con el C y llegamos a estos indicadores. Así como teníamos 0,2991 en el B 0,30, el C 0. ¿Por qué le da 0 el C? Rápido.
Porque lo multiplica por 0. De lo que daba de materia prima. Exactamente, ahí está. Lo tiene escrito acá también aparte, pero está bien, ahí está. ¿Viste cómo? Ahí toque. Bueno, ¿cuál resulta la más beneficiosa de todas? La D, con 0,31. El 31,77, casi el 32% se lo lleva la ciudad D. Entonces, listo, míntalo acá. ¿Está bien? No es complicado, es muy sencillo, hay que tener cuidado nada más. Y ya está. Pero lo que estamos haciendo es ni ser subjetivo ni tampoco objetivo. Y a su vez lo multiplicamos para una cuestión binaria de la importancia, si esos factores críticos son importantes, ponemos 1, y si no son importantes los críticos, los anulamos al multiplicarlo por 0. ¿Preguntas, dudas, aclaraciones? ¿Se entendió? Sí, se Sí, se entendió. entendió. Muy bien. Bueno, Andrés, Sí. no, Bueno, no, en realidad tenemos que... Hola, se me corta un sí, te poquito. escucho, te escucho, te escucho. Sí, bueno, es importante que vayan resolviendo los ejercicios, porque si no se hace medio difícil tratar de explicar los conceptos. Y por otro lado, tienen que aprovechar de avanzar con el trabajo práctico, con el final, el anual, porque después llega último momento y no les alcanza el tiempo y terminan haciendo cosas medias improlijas. Es importante que avance con el trabajo final porque vamos a empezar a trabajar en las próximas clases ya con contenidos relacionados al modelado financiero, BAN, TIR y demás, y es necesario conocer bien el proyecto para entender los números que vamos a terminar calculando hacia el final. Y nos queda menos de un mes de clases para que ustedes defiendan el trabajo el 4 del 11 y después de eso viene el parcial. Así que no se duerman porque queda poquito tiempo. Estaba buscando acá si lo tenía, creo que le había bajado yo el trabajo final, si alguien tenía algún punto en particular, acá. Si alguien tiene algún punto, algo que no se haya entendido, pero vos se lo comentaste el otro día. Sí, lo discutimos el lunes y a esto acuérdense que se agregaba lo que estaba en la última filmina de la presentación de calidad, que lo pueden incluir dentro de la organización administrativa. ¿Esto quedó Fíjese, claro? ¿Tienen algún punto que tengan duda, que no sepan cómo plantear? Nosotros tenemos una duda respecto al resumen ejecutivo. Sí. Cuando hablamos de costos, ¿es indiferente hablar de mensuales o anuales? ¿Es lo No, en mismo? realidad cuando ustedes se hace un resumen ejecutivo, por lo general en el resumen ejecutivo se pone la inversión total, cuánto se espera ganar a lo sumo en el primer año, por ejemplo, y el BAN y el TIR, que lo vamos a calcular en las próximas clases. Eso es lo que se pone por lo general en el resumen ejecutivo, respecto a costos, ¿no? Claro. No hay una regla que voy a sí o sí tenés que poner esto, sino que vos podés poner los números que vos creas conveniente. Eh, Hay proyectos en los que, por ejemplo, los costos no son grandes y eso puede ser una ventaja, entonces vos podés decirles a tus inversionistas, mira, tenés que invertir muy poco dinero, alrededor de tanto, los costos operativos son de tanto, que es muy poco a lo mejor, y obtenés una utilidad muy alta, con lo cual tenés un retorno de inversión muy rápido. Eso se suele hacer, pero no hay una regla específica. Pero en el resumen ejecutivo, como mínimo, se pone el monto total de la inversión, es decir, cuánta plata vos pretendés juntar, y el retorno, el BAN y el TIR, con cuánto porcentaje de esa plata vuelve y en qué tiempo vuelve. Ese es un poco, y bueno, y el inverso del TIR, que es el recupero de la inversión, que son indicadores financieros que vamos a ver en las próximas semanas.
¿Se aclaró? ¿Se escuchó o no? Bien, Yo- sí, 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 sí. sí, yo escuché bien, Bueno, no sé. bárbaro. ¿Qué otra consulta hay respecto a esto? ¿La tiene toda clara? Bueno, bueno. Bien. No sé si vos, Ricardo, querías dar algo más o ya estamos por hoy. No, 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 pues yo ya la parte práctica ya está todo definido, por eso le dije si quedaba alguna duda, porque Perfecto. después lo que nos queda es ver cuando veamos esta última unidad acá que nos está quedando, metemos Exacto. algunos ejercicios ahí Exacto. En las también. próximas semanas vamos a ver el departamento contable, que es el último que nos falta ver, y después un poco de el cálculo de los indicadores, armar un cash flow que se llama, y a partir del cash flow determinar el BAN, el TIR, la tasa interna de retorno, que es el TIR, y el inverso del TIR, que es el periodo de recupero, pero para eso necesitamos tener los costos bien pulidos. Así que por lo menos tengan bien al día la parte de costos, porque lo vamos a necesitar para poder armar los cuadros y calcular el BAN y el TIR. Por ahí podemos hacer una clase presencial antes del 4 para calcular entre todos el BAN y el TIR, que eso suele ser medio problemático, y bueno, después la clase presencial para defender el trabajo práctico. Bien. ¿Algo más o estamos por hoy y nos vemos ya el jueves que viene, ¿no? Claro. Bien. Bueno, buen fin de semana a todos entonces, y cualquier duda o consulta que tengan respecto a esto o a los ejercicios, la hacen vía WhatsApp o por mail. No se dejen estar hasta último momento, aprovechen el tiempo, porque después se le puede hacer un poco más complicado. Y bueno, nada, buen fin de semana y descansen mucho. Igualmente, Bueno, nos vemos. igualmente para Nos todos. vemos. Buen fin de Bueno, semana largo. chao, chao.